Hay una prueba sencilla para calibrar cuán radicalmente diferente es un objeto astronómico de cualquier cosa en la experiencia cotidiana. La prueba consiste en tomar sus propiedades físicas y traducirlas a escalas humanas. Con la mayoría de los objetos astronómicos, el resultado es simplemente un número grande. Algo que produce asombro por su magnitud, pero que no desafía ninguna intuición fundamental sobre cómo funciona la materia. Con las estrellas de neutrones, el resultado es diferente. Con las estrellas de neutrones, la traducción produce afirmaciones que el cerebro rechaza de forma instintiva como imposibles, y que sin embargo son rigurosamente correctas según la mejor física que poseemos. Considera esto. Una estrella de neutrones típica tiene una masa de entre 1,4 y 2 masas solares. El Sol tiene una masa de 2 por 10 elevado a 30 kilogramos, aproximadamente 330.000 veces la masa de la Tierra. La estrella de neutrones comprime esa masa en una esfera de aproximadamente 20 kilómetros de diámetro. El diámetro del Sol es de 1.400.000 kilómetros. El diámetro de la Tierra es de 12.700 kilómetros. El diámetro de una estrella de neutrones es comparable al de una ciudad mediana, al radio que separa el centro de Madrid de su periferia, al trayecto que un automóvil a velocidad de autopista recorre en 12 minutos. En esa esfera del tamaño de una ciudad está comprimida más masa que la del Sol. La densidad resultante es de entre 10 elevado a 17 y 10 elevado a 18 kilogramos por metro cúbico. Para que esa cifra tenga algún significado, es útil compararla con objetos conocidos. El agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. El hierro, uno de los materiales más densos en la experiencia cotidiana, tiene una densidad de unos 7800 kilogramos por metro cúbico. El núcleo atómico, la estructura más densa que existe en la materia ordinaria, tiene una densidad de aproximadamente 2 por 10 elevado a 17 kilogramos por metro cúbico. Las estrellas de neutrones tienen densidades comparables o superiores a la del núcleo atómico. No son objetos con propiedades nucleares en su interior. Son, en cierta medida, un único núcleo atómico del tamaño de una ciudad. Una cucharadita de material de estrella de neutrones, si pudieras sacarlo de la estrella sin que se expandiera inmediatamente en una explosión catastrófica, pesaría aproximadamente 1.000 millones de toneladas. Eso es más que el peso combinado de todos los seres humanos que han vivido jamás en la Tierra, más el de todos los animales terrestres actuales, comprimido en el volumen de un terrón de azúcar. La gravedad en la superficie de una estrella de neutrones es aproximadamente 2 por 10, elevado a 11 veces la gravedad de la superficie terrestre. Una persona de 70 kilogramos sobre la superficie de una estrella de neutrones pesaría aproximadamente 14.000 millones de toneladas. La temperatura en la superficie de una estrella de neutrones recién formada supera el 1.000.000 de grados Kelvin. El campo magnético de algunos tipos de estrellas de neutrones alcanza los 10 elevado a 15 Gauss, 1 billón de veces más intenso que el campo magnético terrestre y 100 millones de veces más intenso que el imán superconductor más potente que los ingenieros humanos han construido jamás. Cada una de esas afirmaciones es verificable experimentalmente. Cada una de ellas está respaldada por décadas de observaciones, por modelos teóricos que predicen comportamientos que luego son confirmados, por el consenso de miles de físicos y astrónomos que han dedicado sus carreras a entender estos objetos. Y aún así, la imagen que emerge cuando se toman todas juntas es la de un objeto que parece diseñado para violar las intuiciones físicas más básicas. Las estrellas de neutrones no son simplemente objetos grandes o densos o calientes. Son fronteras de la física, lugares donde las leyes de la naturaleza operan en regímenes
que ningún experimento de laboratorio puede reproducir, donde la relatividad general y la mecánica cuántica y la física nuclear convergen de formas que la ciencia todavía no comprende completamente. Son, en ese sentido preciso, más extrañas de lo que jamás imaginamos. Y seguimos descubriendo con cada nueva observación que eso se queda corto. ¿Cómo nace un objeto imposible? Para entender qué es una estrella de neutrones, necesitamos entender cómo se forma. Y para entender cómo se forma, necesitamos entender cómo mueren las estrellas masivas. Porque las estrellas de neutrones no surgen de la nada. Son el resultado de uno de los eventos más violentos que el universo produce. Y su formación está inextricablemente ligada a la historia previa de la estrella que las genera. Una estrella masiva, con una masa de entre 8 y aproximadamente 20 masas solares en la secuencia principal, pasa la mayor parte de su vida fusionando hidrógeno en helio en su núcleo. Este proceso, que puede durar entre 10 y 100 millones de años, dependiendo de la masa de la estrella, libera energía que ejerce una presión hacia afuera que equilibra exactamente la presión gravitatoria que el peso del gas de la estrella ejerce hacia adentro. Es un equilibrio delicado y precisamente calibrado, y se llama equilibrio hidrostático. Mientras el combustible de fusión está disponible y el proceso de fusión funciona, la estrella permanece estable. El problema es que la fusión nuclear no puede continuar indefinidamente. Cada etapa de fusión produce un elemento más pesado que el anterior, y ese elemento más pesado se convierte en el nuevo combustible de la siguiente etapa. Del hidrógeno al helio, del helio al carbono y al oxígeno, del carbono al neón y al magnesio, del neón al oxígeno y al silicio, del silicio al hierro. Y aquí, el proceso se detiene de forma abrupta y definitiva. El hierro es el elemento más estable del universo en términos de energía de enlace por nucleón. Para fusionar núcleos de hierro entre sí y producir elementos más pesados, no se libera energía. Al contrario, se necesita energía. La fusión de hierro absorbe energía en lugar de producirla. Cuando el núcleo de una estrella masiva acumula suficiente hierro, en el tiempo característicamente breve de unos pocos días, la fuente de energía que mantenía el equilibrio hidrostático se corta abruptamente. La presión de radiación desaparece, y lo que queda es la gravedad, actuando sin oposición sobre un núcleo de hierro de aproximadamente una masa solar comprimido en un volumen del tamaño de la Tierra. Lo que ocurre a continuación sucede en una fracción de segundo. El núcleo de hierro colapsa bajo su propia gravedad a una velocidad que puede alcanzar el 25% de la velocidad de la luz. En menos de un segundo, el núcleo pasa de tener el tamaño de la Tierra a tener el tamaño de una ciudad. Durante ese colapso, la densidad alcanza y supera la densidad nuclear. En esas condiciones extremas, ocurre un proceso que en condiciones normales es energéticamente desfavorable. Los electrones son forzados a combinarse con los protones de los núcleos de hierro mediante la captura electrónica, produciendo neutrones y neutrinos. Casi instantáneamente, el núcleo se convierte en una esfera de neutrones empaquetados a densidad nuclear, lo que los físicos llaman una estrella de neutrones protonatálica. Esta esfera de neutrones recién formada tiene una rigidez enorme. La presión de degeneración de los neutrones, un efecto puramente cuántico derivado del principio de exclusión de Pauli que prohíbe que dos fermiones idénticos ocupen el mismo estado cuántico, se opone al colapso gravitatorio con una fuerza que puede detener el colapso si la masa del núcleo es suficientemente pequeña. El colapso rebota. La capa exterior de la estrella, que seguía cayendo hacia el interior a velocidades relativistas, se encuentra con este núcleo rígido
y rebota hacia afuera en forma de una onda de choque de proporciones inconmensurables. La energía liberada en este proceso es de aproximadamente 3 por 10 elevado a 46 julios, una cifra que requiere un momento de contemplación. Esta cantidad de energía es aproximadamente 100 veces la energía total que el Sol emitirá a lo largo de toda su vida de 10.000 millones de años. Es la energía que se libera en menos de un segundo. El 99% de esa energía es transportada inmediatamente por los neutrinos producidos durante el colapso, que atraviesan la envoltura estelar y escapan al espacio casi sin interacción porque los neutrinos interaccionan con la materia con una eficiencia extraordinariamente baja. Solo el 1% de esa energía se deposita en la envoltura estelar, pero ese 1% es suficiente para lanzar capas de gas que pesan varios soles a velocidades de 10.000 kilómetros por segundo. El resultado visible desde fuera es lo que llamamos una supernova, uno de los eventos más luminosos del universo observable. Lo que queda en el centro, si la masa del núcleo no supera el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff de aproximadamente 2 a 3 masas solares, es una estrella de neutrones. La física de lo imposible. ¿Qué hay dentro? El interior de una estrella de neutrones es uno de los lugares más desafiantes para la física teórica. No porque no tengamos ideas sobre lo que hay allí, sino porque las condiciones son tan extremas que ningún experimento de laboratorio puede reproducirlas. Y las teorías que deben aplicarse, la física nuclear, la cromodinámica cuántica y la relatividad general, no han sido verificadas en ese régimen con ninguna observación directa. Lo que sabemos sobre el interior de una estrella de neutrones es una combinación de física sólida, extrapolación razonada y, en algunas regiones, especulación teórica fundamentada. La capa exterior de una estrella de neutrones, llamada la corteza, es el lugar mejor comprendido. En esta región, los iones de hierro y otros núcleos pesados se organizan en una red cristalina sólida, mantenidos en su lugar por la presión de los electrones libres que los rodean. Es, en términos estructurales, un metal extremadamente denso y rígido. La temperatura en esta región, aunque puede ser de millones de grados Kelvin, en una estrella de neutrones joven, es suficientemente baja comparada con la temperatura de Fermi de los electrones para que el comportamiento sea el de un sólido, no el de un plasma. A medida que se profundiza en la estrella, la densidad aumenta y los núcleos atómicos se vuelven cada vez más ricos en neutrones. Primero hierro normal, luego isótopos exóticos con decenas más de neutrones que protones, que en condiciones normales serían altamente inestables y se desintegrarían en microsegundos, pero que aquí son estabilizados por la presión extrema. En la corteza interna, a densidades de entre 4 por 10 elevado a 11 y 10 elevado a 14 kilogramos por metro cúbico, los núcleos comienzan a liberar neutrones que forman un mar de neutrones libres alrededor de la red cristalina. Este sistema, con neutrones libres coexistiendo con una red de iones pesados, no tiene análogo en ningún material que hayamos estudiado en laboratorio. Los neutrones libres en la corteza interna de una estrella de neutrones presentan una propiedad que hace que los físicos teóricos dediquen años enteros a su estudio. Son superfluidos. La superfluidez, familiar en el helio 4 a temperaturas cercanas al cero absoluto, es un estado de la materia en que la viscosidad es exactamente cero, y el fluido puede fluir sin ninguna disipación de energía, indefinidamente, sin ninguna fricción. En el helio superfluido, esto produce comportamientos tan extraños como el fluir espontáneo hacia arriba sobre las paredes del recipiente o la formación de vórtices cuantizados que persisten eternamente. En el interior de una estrella de neutrones, los neutrones forman un superfluido a una temperatura de billones de veces
superior a la del helio superfluido en laboratorio. Porque la densidad es tan extraordinariamente alta que la temperatura de transición a la superfluidez se eleva también de forma extraordinaria. Las consecuencias de esta superfluidez para el comportamiento observable de las estrellas de neutrones son medibles y han sido confirmadas en varios contextos observacionales. Más profundo aún, a densidades superiores a la densidad nuclear, la física se vuelve genuinamente incierta. A esas densidades, los nucleones individuales, los protones y los neutrones podrían comenzar a desintegrarse en sus constituyentes más fundamentales, los quarks. La cromodinámica cuántica, la teoría que describe la interacción fuerte que mantiene unidos a los quarks dentro de los nucleones, predice que a densidades suficientemente altas, los quarks deberían desconfinarse, formando lo que se llama materia de quarks o un plasma de quarks y gluones. Si el núcleo de una estrella de neutrones masiva alcanza esas densidades, podría contener quarks libres, posiblemente organizados en fases exóticas con nombres que reflejan su extrañeza. Materia de quark extraño, que contiene quarks U, D y S, en proporciones aproximadamente iguales, o condensados de kaones, o superfluidos de quarks de color. Ninguna de estas fases ha sido observada directamente. Todas ellas son predicciones teóricas consistentes con la física conocida, extrapolada a regímenes inexplorados. Y la distinción entre él y Laplace tiene consecuencias observables en la masa máxima de las estrellas de neutrones, en la ecuación de estado que gobierna su radio y en las ondas gravitacionales que producen cuando dos de ellas colisionan, los púlsares, relojes cósmicos. En agosto de 1967, la estudiante de doctorado Jocelyn Bell, trabajando en la Universidad de Cambridge, bajo la supervisión de Anthony Hewish, detectó una señal de radio que no encajaba en ninguna categoría conocida. Era periódica, extraordinariamente regular, con un período de 1 segundo y 337 milésimas, y llegaba desde una dirección fija en el cielo. La regularidad era tan precisa que durante las primeras semanas Bell y Hewish consideraron seriamente la posibilidad de que fuera una señal de origen inteligente, y en broma llamaron a la fuente LGM-1, por Little Green Men. La explicación extraterrestre fue descartada rápidamente cuando se encontraron señales similares procedentes de otras direcciones del cielo. Y la causa física correcta fue propuesta pocas semanas después por Thomas Gold y Franco Pacini. Era una estrella de neutrones en rotación rápida, emitiendo radiación desde sus polos magnéticos como un faro cósmico. Había nacido la era de los púlsares. Los púlsares son estrellas de neutrones que emiten haces de radiación electromagnética desde sus polos magnéticos. En la mayoría de las estrellas de neutrones, el eje de rotación y el eje del dipolo magnético no están alineados, exactamente como el eje de rotación de la Tierra y su polo magnético no coinciden perfectamente. Esta desalineación hace que los haces de radiación barran el espacio con cada rotación, como los haces de un faro de señales. Si uno de esos haces apunta hacia la Tierra durante parte de su ciclo, detectamos un pulso de radiación con cada rotación de la estrella. La frecuencia de los pulsos es directamente el período de rotación de la estrella de neutrones. La primera sorpresa de los púlsares fue su extraordinaria regularidad. Los pulsos del primer púlsar descubierto, rebautizado P, S, R, 1919+21, llegan con una precisión de partes en 10 elevado a 13, comparable a los mejores relojes atómicos del mundo. Esta regularidad tiene una causa física directa. La estrella de neutrones es un objeto de enorme momento de inercia rotacional y con muy poca fricción en su entorno,
por lo que su velocidad de rotación disminuye de forma extraordinariamente lenta y predecible. Los puristas del lenguaje podrían argumentar que los relojes atómicos son más precisos, pero los púlsares de milisegundo, los que giran cientos de veces por segundo, rivalizan con los mejores osciladores que la humanidad ha construido en términos de estabilidad a largo plazo. La segunda sorpresa fue la diversidad. Los púlsares conocidos hoy superan los 3000, con periodos de rotación que van desde el récord actual de unos pocos milisegundos hasta varios segundos. Hay púlsares que emiten en radio, en rayos X, en gamma, en óptica. Hay púlsares con compañeras estelares y púlsares solitarios. Hay púlsares en sistemas binarios con otras estrellas de neutrones, con enanas blancas, con estrellas de secuencia principal. Hay púlsares que emiten pulsos perfectamente regulares y púlsares que muestran nulidades, períodos en que los pulsos cesan completamente durante horas o días antes de reaparecer sin explicación clara. Hay púlsares que ocasionalmente emiten pulsos de radio gigantes, miles de veces más brillantes que los pulsos ordinarios, durante períodos de unos pocos microsegundos. La fenomenología de los púlsares es tan rica que un solo capítulo no puede hacer justicia a su diversidad. Lo que hace a los púlsares científicamente valiosos, más allá de su propio estudio, es su utilidad como herramientas de precisión para medir otras cosas. Las observaciones de tiempo de llegada de los pulsos de un púlsar a lo largo de años o décadas acumulan información sobre cualquier proceso que modifique el tiempo entre pulsos sucesivos. La rotación de la estrella, su movimiento en el espacio, los efectos de la relatividad general sobre el tiempo en la vecindad del objeto, la presencia de compañeras estelares que perturban gravitatoriamente la órbita y la presencia de ondas gravitacionales que modifican la métrica del espacio-tiempo a través del cual viajan los pulsos. Los experimentos de temporización de púlsares han producido algunas de las pruebas más precisas de la relatividad general disponibles, superando en algunos casos las pruebas realizadas en el sistema solar con naves espaciales y relojes atómicos. Los púlsares de milisegundo. El reciclaje estelar. Si los púlsares ordinarios son ya objetos extraordinarios, los púlsares de milisegundo llevan esa extraordinariedad a otro nivel. Un púlsar de milisegundo es una estrella de neutrones que rota cientos de veces por segundo, con períodos que van desde aproximadamente 1 milisegundo hasta 20 milisegundos. El récord actual lo ostenta el P-es J1748-2446AD, con un período de rotación de 1,396 milisegundos, lo que corresponde a unas 716 rotaciones por segundo. La superficie ecuatorial de esta estrella de neutrones se mueve aproximadamente al 24% de la velocidad de la luz. ¿Cómo adquiere una estrella de neutrones una velocidad de rotación tan extrema? La respuesta involucra uno de los procesos más fascinantes de la astrofísica de objetos compactos: el reciclaje. Las estrellas de neutrones recién formadas rotan rápido, con períodos de milisegundos a décimas de segundo, pero la emisión de radiación a lo largo de millones de años hace que su rotación se desacelere progresivamente. Un púlsar típico pierde energía rotacional a un ritmo medible, y su período se alarga hasta que, pasados unos 100 millones de años, la estrella de neutrones ha perdido suficiente velocidad para que la emisión de radio se corte y el púlsar se vuelva inactivo desde nuestra perspectiva. Pero si esa estrella de neutrones tiene una compañera estelar en órbita cercana, la historia puede continuar de forma diferente. Cuando la compañera estelar evoluciona y expande su envolvente como una gigante roja, el material que pierde puede caer hacia la estrella de neutrones formando un disco de acreción. Ese material, al caer en espiral hacia la superficie de la estrella de neutrones por el disco de acreción,
transfiere momento angular a la estrella, acelerando su rotación de forma gradual pero continua durante millones o incluso miles de millones de años. Al final de este proceso de acreción, la estrella de neutrones ha sido acelerada de nuevo hasta velocidades de rotación extremas, ahora como púlsar de milisegundos. La compañera estelar, que donó el material durante la acreción, ha sido consumida hasta convertirse en una enana blanca de baja masa. El sistema resultante, un púlsar de milisegundo con una enana blanca compañera en una órbita casi circular, es el producto final del reciclaje estelar. Esta narrativa del reciclaje fue propuesta en la década de 1980 y verificada por múltiples observaciones en las décadas siguientes. Pero la verificación más directa y más espectacular llegó con la identificación de las llamadas binarias de rayos X de baja masa con acreción activa. Sistemas donde podemos observar en tiempo real el proceso de acreción que eventualmente reciclará a la estrella de neutrones. En 1998, el satélite de rayos X RxD detectó pulsaciones de rayos X coherentes en el sistema SAXS J180 8.4-3658 con un período de 2,5 milisegundos durante un período de acreción activa. Era la primera vez que se observaba directamente una estrella de neutrones siendo acelerada por acreción hasta velocidades de milisegundo, confirmando el mecanismo de reciclaje con evidencia directa. Los púlsares de milisegundo tienen una propiedad adicional que los hace extraordinariamente valiosos. Su estabilidad rotacional es incluso mayor que la de los púlsares ordinarios. La razón es que su período de rotación es mucho menor que el de los púlsares jóvenes. Y la tasa de disminución del período es también mucho menor, porque ya no tienen el campo magnético intenso de los púlsares jóvenes que disipa energía eficientemente. El resultado es que los púlsares de milisegundo son los relojes cósmicos más precisos conocidos, y su uso en los experimentos de temporización de púlsares ha alcanzado una sensibilidad suficiente para detectar perturbaciones en el espacio-tiempo de una amplitud de 1 en 10⁻⁻15. Es en este nivel de sensibilidad donde los experimentos de temporización de púlsares se convierten en detectores de ondas gravitacionales de baja frecuencia, magnetares, cuando el campo magnético se vuelve armamento. En el catálogo de los objetos más extremos del universo, los magnetares ocupan una categoría propia. Son estrellas de neutrones, pero con campos magnéticos que superan en varios órdenes de magnitud los de los púlsares ordinarios. Entre 10⁻⁻13 y 10⁻⁻15 Gauss, comparado con los 10⁻⁸ a 10⁻12 Gauss de los púlsares normales. Para calibrar ese número, el campo magnético terrestre es de aproximadamente medio Gauss. El imán del escáner de resonancia magnética de un hospital moderno tiene alrededor de 10 a 20.000 Gauss. El imán superconductor más potente construido jamás en laboratorio alcanza aproximadamente 45 Gauss en regímenes sostenidos. El magnetar más débil conocido tiene un campo magnético de 10⁻13 Gauss. La diferencia entre el imán de laboratorio más potente del mundo y el magnetar más débil conocido es de 9 órdenes de magnitud, es decir, de 1.000 millones de veces. Los magnetares fueron propuestos teóricamente en 1992 por los astrofísicos Robert Duncan y Christopher Thompson como una subclase de estrellas de neutrones que se formarían cuando la estrella progenitora tuviera una rotación suficientemente rápida durante el colapso del núcleo para generar un campo magnético extremo mediante un proceso de dínamo. La verificación observacional llegó en los años siguientes con la identificación de dos tipos de objetos que resultaron ser magnetares: los repetidores de rayos gamma suaves, fuentes que emiten periódicamente ráfagas de rayos X y gamma suaves, y los púlsares de rayos X con período anómalos, estrellas de neutrones
que emiten rayos X más brillantes de lo que su tasa de desaceleración rotacional puede explicar sin una fuente adicional de energía. Lo que hace a los magnetares físicamente únicos, más allá de la magnitud de su campo magnético, son las consecuencias de ese campo para la materia y la radiación en su entorno. A distancias de cientos de kilómetros de un magnetar, el campo magnético es suficientemente intenso para polarizar el vacío cuántico. Los fotones de rayos X que viajan a través de ese campo experimentan un índice de refracción diferente según su polarización, un efecto predicho por la electrodinámica cuántica, pero que solo a esta intensidad de campo se vuelve apreciable. Las observaciones del satélite XMM Newton del magnetare R-EQUIS J 1856.5-3754, publicadas en 2017, encontraron precisamente esta polarización en los rayos X emitidos. La primera confirmación observacional directa de la birrefringencia del vacío cuántico. El vacío del espacio, en las inmediaciones de un magnetar, se comporta como un cristal birrefringente. A distancias aún menores de la superficie del magnetar, el campo magnético alcanza intensidades en las que la electrodinámica cuántica ordinaria predice efectos que no tienen análogo clásico. Por encima de aproximadamente 4,4 por 10 elevado a 13 Gauss, el campo magnético puede espontáneamente crear pares electrón-positrón a partir del vacío cuántico, un proceso análogo al efecto Schwinger, pero aquí activado por el campo magnético en lugar del campo eléctrico. En la magnetosfera de los magnetares más intensos, la creación de pares es tan frecuente que forma una niebla densa de plasma de electrones y positrones que interacciona intensamente con la radiación emitida por la superficie, dando forma al espectro observado de formas que los modelos teóricos todavía no reproducen completamente. La energía que alimenta las ráfagas de los magnetares proviene directamente de su campo magnético en decaimiento. A medida que el campo magnético de un magnetar se debilita con el tiempo, la energía almacenada en ese campo se libera de forma discontinua a través de tensiones en la corteza de la estrella de neutrones. La corteza, como hemos visto, es un sólido cristalino extraordinariamente rígido, pero no perfectamente rígido. El campo magnético ejerce fuerza sobre la corteza a través de los electrones conductores, y cuando esas fuerzas acumuladas superan el límite elástico del material, la corteza sufre lo que los físicos llaman terremotos estelares, fracturas súbitas que redistribuyen la energía en décimas de segundo. El resultado observable es una ráfaga de rayos X o gamma de duración de décimas de segundo a segundos, con una luminosidad que puede superar en un segundo la energía que el Sol emite en 100.000 años. El 27 de diciembre de 2004, la Tierra fue barrida por la ráfaga más intensa jamás registrada procedente de fuera del sistema solar. El magnetar SG-R1 806-20, situado a aproximadamente 50.000 años luz de distancia, al otro lado del centro galáctico, sufrió un terremoto estelar que liberó en una décima de segundo una energía comparable a la que emite el Sol en 250.000 años. A pesar de estar a 50.000 años luz, la ráfaga ionizó la ionosfera terrestre de forma detectable, perturbó la navegación de satélites de radio y saturó todos los detectores de rayos gamma en órbita diseñados para eventos cósmicos. Si el mismo evento hubiera ocurrido a 10 años luz de distancia, el flujo de radiación habría sido suficiente para destruir la capa de ozono y esterilizar la superficie del planeta. Los magnetares no son solo curiosidades astrofísicas, son los objetos más energéticamente violentos del universo conocido, con la excepción de las colisiones entre agujeros negros y las fusiones de estrellas de neutrones, glitches. Cuando las estrellas de neutrones saltan. Los púlsares, como hemos visto,
son los relojes más precisos del universo. Sus pulsos llegan con una regularidad que los físicos pueden predecir con años de anticipación. Pero de vez en cuando, esa regularidad se interrumpe de forma súbita y pequeña, pero perfectamente medible. El período de rotación del púlsar disminuye repentinamente. La estrella de neutrones se acelera y luego reanuda su desaceleración gradual como si nada hubiera ocurrido. Estos eventos se llaman glitches y son uno de los fenómenos más reveladores sobre la física del interior de las estrellas de neutrones. El primer glitch fue detectado en 1969 en dos púlsares jóvenes casi simultáneamente, el Vela y el Crab. Desde entonces, se han registrado más de 500 glitches en más de 100 púlsares diferentes. Las magnitudes varían enormemente. Algunos glitches cambian el período rotacional en una parte en 10 elevado a 9, un cambio casi imperceptible sin observaciones de alta precisión, mientras que los glitches más grandes cambian el período en una parte en 10 elevado a 6. Todavía minúsculo en términos absolutos, pero gigantesco en términos de la estabilidad habitual de estos objetos. El púlsar Vela, el más activo en términos de glitches, sufre uno de los mayores eventos conocidos aproximadamente cada 2 o 3 años, con una regularidad que en sí misma es materia de estudio. La explicación física de los glitches es uno de los temas más debatidos de la física de estrellas de neutrones. Y cualquier explicación convincente debe implicar al superfluido de neutrones del interior de la estrella. El modelo más aceptado propone que el superfluido de la corteza interna rota más rápidamente que la corteza sólida que lo rodea. Esto ocurre porque el superfluido no puede perder momento angular de la misma manera que la corteza sólida. La viscosidad cero del superfluido significa que no hay fricción que lo acople directamente a la desaceleración de la corteza producida por la emisión de radiación electromagnética. El superfluido mantiene su velocidad de rotación mientras la corteza se desacelera progresivamente. La vorticidad en un superfluido no puede distribuirse libremente. Está cuantizada en vórtices de tamaño microscópico, análogos a los vórtices que se forman en el helio superfluido en rotación. Estos vórtices cuantizados se anclan a los defectos de la red cristalina de la corteza sólida, y es precisamente ese anclaje el que impide que el superfluido pierda momento angular al mismo ritmo que la corteza. A medida que la diferencia de velocidad angular entre el superfluido y la corteza aumenta, la tensión sobre los puntos de anclaje también aumenta. Cuando esa tensión supera el límite de ruptura del anclaje, los vórtices se desprenden de forma colectiva y el momento angular del superfluido se transfiere de golpe a la corteza, acelerándola en el glitch observable. Es una descarga repentina de energía acumulada a lo largo de meses o años, análoga a un terremoto pero causada por la mecánica cuántica de un superfluido en lugar de por la geología de una litosfera. Los glitches son también herramientas para estudiar las propiedades del interior de las estrellas de neutrones que de otro modo serían inaccesibles. La magnitud de un glitch y la velocidad con que el púlsar recupera su período de rotación previo, un proceso llamado recuperación o relajación, que puede durar días o semanas, dependen de la fracción de momento angular del superfluido que participa en el evento, de la viscosidad efectiva del acoplamiento entre el superfluido y la corteza, y de la distribución de masas entre la corteza y el núcleo de la estrella. Comparando modelos de estas propiedades con las observaciones de múltiples glitches en el mismo púlsar a lo largo de años, los astrofísicos pueden inferir parámetros del interior de la estrella que no se pueden medir de ninguna otra manera. Es física nuclear de alta densidad realizada con datos astronómicos de radio. Un matrimonio de disciplinas que sería difícil de imaginar
sin estos extraordinarios objetos. Las fusiones. Cuando dos estrellas de neutrones colisionan. El 17 de agosto de 2017 fue uno de los días más extraordinarios de la historia de la astronomía. A las 12 horas, 41 minutos y 4 segundos de tiempo universal coordinado, los detectores de ondas gravitacionales LIGO-Hanford y LIGO-Livingston en los Estados Unidos y el detector Virgo en Italia registraron una señal de ondas gravitacionales de 90 segundos de duración procedente de la dirección de la galaxia NGC 4993, a 130 millones de años luz de distancia. Era el evento G17T0817, la primera detección de ondas gravitacionales procedentes de la fusión de dos estrellas de neutrones. 17 segundos después de la señal gravitacional, el satélite Fermi detectó una ráfaga de rayos gamma corta procedente de la misma dirección. En las horas y días siguientes, decenas de telescopios en tierra y en el espacio se apuntaron hacia esa posición y encontraron, por primera vez en la historia, la fuente óptica de una kilonova, la explosión que ocurre cuando dos estrellas de neutrones se fusionan. Para entender por qué ese día fue tan extraordinario, es necesario entender qué ocurre cuando dos estrellas de neutrones en sistema binario se fusionan. Dos estrellas de neutrones en órbita mutua pierden energía y momento angular de forma gradual mediante la emisión de ondas gravitacionales. Perturbaciones en la curvatura del espacio-tiempo que viajan a la velocidad de la luz y que llevan energía lejos del sistema. A medida que la órbita se encoge y las estrellas se acercan, las ondas gravitacionales se hacen más intensas y la órbita se encoge más rápido, en un proceso de retroalimentación positiva que termina en la fusión de las dos estrellas en décimas de segundo. Los últimos milisegundos antes de la fusión, cuando las dos estrellas están a pocos kilómetros de distancia y orbitándose a una fracción significativa de la velocidad de la luz, producen la señal de ondas gravitacionales más intensa del evento, la llamada chirp, porque la frecuencia de las ondas aumenta progresivamente hasta el punto de fusión como el gorjeo de un pájaro. Lo que ocurre inmediatamente después de la fusión es materia de investigación activa y debate. Las dos posibilidades más probables son que la masa combinada de las dos estrellas supere el límite máximo para una estrella de neutrones y colapse inmediatamente en un agujero negro, o que la masa combinada sea suficientemente pequeña para que la estrella de neutrones resultante sea temporalmente estabilizada por su rotación extrema, existiendo como un hipermasivo o masivo en rotación durante milisegundos a segundos antes de colapsar finalmente en un agujero negro o, si la ecuación de estado de la materia nuclear lo permite, sobrevivir como una estrella de neutrones estable. Determinar cuál de estos escenarios ocurre en cada fusión y bajo qué condiciones es una de las preguntas más activas de la física de ondas gravitacionales. La kilonova producida en GW 1708 17 proporcionó respuestas definitivas a una pregunta que los astrofísicos llevaban décadas debatiendo: el origen de los elementos pesados del universo. El hierro, el níquel, el cobalto se producen en la nucleosíntesis estelar ordinaria y en las supernovas. Pero los elementos más pesados que el hierro, los que se producen mediante la captura rápida de neutrones por núcleos atómicos, el llamado proceso R, requerían un entorno con un flujo de neutrones extraordinariamente intenso que ningún proceso astrofísico conocido parecía capaz de producir en cantidades suficientes. Algunas teorías apuntaban así a las supernovas. Otras apuntaban a las fusiones de estrellas de neutrones, donde el material expulsado durante la fusión es extraordinariamente rico en neutrones libres. El espectro de la kilonova de GW 1708
1.7, observado en días y semanas después del evento, mostró exactamente las señales de elementos de capturar pesados que se esperaban si la fusión de estrellas de neutrones era la fuente. Estroncio, bario, lantánidos y actínidos en cantidades que requerían una producción de oro y platino de entre 10 y 100 veces la masa de la Tierra en un solo evento. El oro de los anillos de bodas, el platino de los catalizadores de los automóviles, el uranio de los reactores nucleares, todos estos elementos fueron producidos, en cantidades significativas, en fusiones de estrellas de neutrones similares a GW 170-8AU-17 a lo largo de la historia de la galaxia. La astronomía de ondas gravitacionales había resuelto en un solo día un misterio de la nucleosíntesis cósmica que había permanecido abierto durante décadas. Ráfagas de radio rápidas. El misterio más nuevo. En 2007, el astrónomo Duncan Lorimer, revisando datos de archivo del radiotelescopio de Parkes en Australia, encontró algo que no había visto nadie antes. Un destello de radio de duración de apenas unos pocos milisegundos, extraordinariamente brillante, que había llegado de una dirección fuera del plano galáctico. La señal tenía todas las características de ser de origen extragaláctico. Su dispersión, el retraso que experimentan las frecuencias más bajas respecto a las más altas al propagarse a través del plasma interestelar, era demasiado grande para ser causada solo por el gas de la Vía Láctea. Era una señal que había viajado miles de millones de años luz. Había sido producida en una fracción de milisegundo y liberó en ese tiempo una energía comparable a la que el Sol emite en días. Lorimer la llamó ráfaga de radio rápida, en inglés Fast Radio Burst, y por sus siglas en inglés FRB. El universo acababa de revelar un fenómeno completamente nuevo. Durante años, la comunidad astronómica debatió si la ráfaga de Lorimer era un artefacto, una señal de interferencia de origen terrestre o un fenómeno astrofísico real. En 2013, la confirmación llegó con el descubrimiento de 4 FRBS adicionales en el mismo archivo de datos de Parkes, todos con el mismo patrón de dispersión extragaláctica. En los años siguientes, con la entrada en operación de radiointerferómetros más sensibles como CHIME en Canadá y ASCAP en Australia, los FRBs pasaron de ser rarísimas curiosidades a detectarse a razón de varios por día, y el catálogo actual supera los 1000 eventos. Se estima que en todo el cielo se producen miles de FRBs por día. La primera gran sorpresa del estudio sistemático de los FRBs fue el descubrimiento de que algunos de ellos repiten. El FRB 2012102A, apodado el repetidor, fue el primero en mostrar múltiples ráfagas procedentes de la misma posición en el cielo. Esto fue crucial porque permitió localizar su posición con suficiente precisión para identificar su galaxia anfitriona. Una galaxia enana irregular a unos 3.000 millones de años luz de distancia, y dentro de ella, una región de formación estelar activa. El repetidor emite ráfagas de radio con una actividad que varía considerablemente. A veces hay docenas de ráfagas en pocas horas. A veces, silencio durante semanas. En algunos períodos, muestra una periodicidad de unos 16 días, con ventanas de actividad de 4 días seguidas de silencios de 12 días. Una periodicidad que podría deberse a la precesión de la fuente o a la modulación por una compañera estelar en órbita. La causa física de las FRBS sigue siendo materia de debate, aunque la hipótesis más ampliamente aceptada actualmente involucra a los magnetares. El 28 de abril de 2020, este debate fue transformado de forma decisiva cuando el telescopio CHIME detectó un FRB procedente del interior de la propia Vía Láctea, localizado en la dirección del magnetar SG
Re 1935 más 2154. Era la primera vez que una FRB podía ser asociada con certeza a una fuente específica conocida, y esa fuente era un magnetar. La ráfaga de radio del magnetar galáctico era miles de veces menos brillante que las FRBs extragalácticas. Pero esa diferencia de brillo puede explicarse por la diferencia de distancia. Los magnetares extragalácticos, si son suficientemente energéticos, podrían producir eventos similares que desde miles de millones de años luz serían indistinguibles de las FRBs observadas. El modelo del magnetar como fuente de FRBs recibió un apoyo extraordinario con esa observación. Pero la historia de las FRBs no está cerrada. No todos los FRBs repiten, lo que podría significar que hay dos poblaciones diferentes de fuentes. Los FRBs que repiten y los que no repiten muestran diferencias en sus propiedades estadísticas que podrían indicar mecanismos físicos distintos. Algunas FRBs muestran estructuras de tiempo extraordinariamente complejas, con múltiples picos en microsegundos, que requieren fuentes de tamaño extremadamente pequeño y emisión de energía extremadamente eficiente. Y el ambiente en que se producen las FRBs, inferible a partir de la polarización de la señal y de la dispersión, varía enormemente entre fuentes, con algunos FRBs mostrando entornos magnéticos extraordinariamente densos y turbulentos. El universo de las FRBs es suficientemente rico para mantener a la comunidad de radioastronomía ocupada durante décadas. La localización precisa de las FRBs ha sido uno de los avances técnicos más importantes de los últimos años. Los primeros FRBs detectados tenían posiciones en el cielo inciertas en grados enteros, lo que hacía imposible asociarlos con ninguna galaxia específica. Con el desarrollo de interferómetros de radio de alta resolución angular, como el VLBI, Very Long Baseline Interferometry, y el uso de matrices de antenas como el Australian Square Kilometre Array Pathfinder, ha sido posible localizar varios FRBs con precisión de milisegundos de arco, suficiente para identificar su galaxia anfitriona y en algunos casos su posición dentro de esa galaxia. Los resultados han revelado que los FRBs provienen de una diversidad notable de entornos galácticos: galaxias espirales, galaxias elípticas, galaxias enanas, regiones de formación estelar activa y regiones de baja actividad. Esta diversidad de entornos es uno de los argumentos más sólidos para la existencia de múltiples mecanismos de producción, o al menos para una diversidad considerable dentro del mecanismo del magnetar. Una de las propiedades más intrigantes de los FRBs repetidores es la presencia de medidas de rotación extremadamente altas y variables. La medida de rotación es el ángulo de rotación del plano de polarización de la señal de radio al propagarse a través de un medio magnetizado, y es proporcional al producto de la densidad de electrones libres y la componente del campo magnético a lo largo de la línea de visión, integrado a lo largo del camino desde la fuente. El FRB2 0121102A, el primer repetidor conocido, tiene una medida de rotación que varía en factores de varios entre diferentes ráfagas y que en algunas épocas fue la mayor medida de rotación registrada para cualquier fuente extragaláctica. Esa variabilidad, en escalas de tiempo de días, implica cambios en el entorno magnético inmediato de la fuente que son difíciles de explicar sin un objeto compacto en un entorno extraordinariamente turbulento, posiblemente dentro de una región de nebulosa supernova joven o en las inmediaciones de un agujero negro de masa intermedia. Las FRBs no son solo fuentes de energía,
son sondas del entorno en que viven. La ecuación de estado, el gran problema sin resolver. En el corazón de la física de las estrellas de neutrones, hay una pregunta que no tiene respuesta definitiva y que conecta la astrofísica observacional con la física nuclear experimental y la cromodinámica cuántica teórica. ¿Cuál es la ecuación de estado de la materia de densidad nuclear y supranuclear? La ecuación de estado es la relación entre la presión, la densidad y la temperatura de la materia en el interior de la estrella de neutrones, y determina prácticamente todo lo observable. El radio de la estrella para una masa dada, la masa máxima que puede soportar antes de colapsar en agujero negro, la frecuencia de las oscilaciones del modo fundamental de la estrella y las ondas gravitacionales que emite, el momento de fusión exacto en una colisión de dos estrellas de neutrones. El problema es que la cromodinámica cuántica, la teoría fundamental de la interacción fuerte que gobierna el comportamiento de los quarks y los gluones que componen los nucleones, es extremadamente difícil de resolver en el régimen de densidades de las estrellas de neutrones. A densidades bajas, como las del núcleo atómico ordinario, los cálculos de física nuclear efectiva pueden reproducir bien las observaciones experimentales. A densidades muy altas, comparables a varias veces la densidad nuclear, la cromodinámica cuántica perturbativa puede funcionar porque los quarks se vuelven asintóticamente libres. Pero en el régimen intermedio, que es precisamente el régimen del interior de las estrellas de neutrones, ningún método de cálculo existente puede resolver la teoría con precisión suficiente. El espacio de ecuaciones de estado compatibles con la física conocida es enorme, y las diferentes ecuaciones predicen radios de estrellas de neutrones que difieren en varios kilómetros para la misma masa. Las observaciones astronómicas están comenzando a reducir ese espacio de posibilidades de forma sistemática. El método más poderoso disponible actualmente es la combinación de medidas de masa y radio de estrellas de neutrones individuales con las señales de ondas gravitacionales de fusiones. Las masas de estrellas de neutrones en sistemas binarios de doble pulsar pueden medirse con extraordinaria precisión mediante la temporización de pulsos. La masa más alta conocida con certeza es la del P-SR 074 0 más 6 6 2 0 con 2,08 masas solares, medida con una precisión de partes en 100. Esta medida ya descarta todas las ecuaciones de estado que predicen una masa máxima inferior a 2 masas solares. Los radios son más difíciles de medir. La misión NICER, el Neutron Star Interior Composition Explorer, instalada en la Estación Espacial Internacional en 2017, fue diseñada específicamente para medir los radios de las estrellas de neutrones a través de la modelización de la curva de luz de las manchas calientes en su superficie. Los resultados publicados en 2021 para el PS RJ00 30 más 0 451 y el PSRJ0 740 más 6620 sitúan los radios de estas estrellas de neutrones en aproximadamente 12 a 13 kilómetros, un rango que ya elimina las ecuaciones de estado más blandas, las que predicen estrellas más pequeñas. La combinación de esas medidas de radio con las medidas de masa, más las restricciones de las ondas gravitacionales de GBW 1708, 17, está comenzando a converger hacia una ecuación de estado que sea compatible con todos los datos simultáneamente. El resultado más sorprendente que emerge de esta convergencia es que la ecuación de estado de la materia de neutrones parece ser sorprendentemente rígida, más de lo que muchos modelos teóricos predecían. Una ecuación de estado rígida implica que la presión aumenta rápidamente con la densidad, lo que produce estrellas de neutrones de mayor radio para una masa dada. Esto, a su vez, limita la cantidad de materia exótica,
quarks libres o condensados de kaones, que puede estar presente en el núcleo, porque esas fases tienden a ablandar la ecuación de estado. Es posible que el interior de las estrellas de neutrones sea, después de todo, principalmente materia de neutrones y protones a densidades supranucleares, sin una transición de fase hacia materia de quarks libres. O es posible que haya materia de quarks, pero en una fase más rígida de lo que los modelos simples predicen. La resolución de esta ambigüedad requerirá decenas de fusiones adicionales detectadas por los interferómetros de ondas gravitacionales de siguiente generación, el Einstein Telescope en Europa y el Cosmic Explorer en los Estados Unidos, que están diseñados para ser entre 10 y 100 veces más sensibles que el LIGO actual, estrellas de quarks. Existe el escalón siguiente. La física de las estrellas de neutrones tiene un escalón más allá del cual la especulación se vuelve teóricamente consistente, pero observacionalmente no confirmada. La posibilidad de que existan objetos compactos compuestos no de neutrones, sino de quarks libres desconfinados. Si la densidad en el núcleo de una estrella de neutrones masiva supera un umbral crítico, la teoría predice que los neutrones deberían disolverse en sus quarks constituyentes, produciendo una fase de materia de quarks que podría ser el estado más estable de la materia a esas densidades. La posibilidad más fascinante, propuesta originalmente por el físico Edward Witten en 1984, es la llamada hipótesis de la materia extraña, que la materia compuesta por quarks U, D y S en proporciones iguales, llamada materia extraña, podría ser el estado más bajo de energía de la materia en general, más estable incluso que el hierro ordinario. Si esto fuera correcto, tendría consecuencias cósmicas extraordinarias. Cualquier trozo de materia ordinaria que entrara en contacto con materia extraña podría ser convertido en materia extraña de forma catalítica, un proceso que se propagaría a través de la materia a velocidades cercanas a la de la luz. Una bola de materia extraña del tamaño de un átomo, el llamado Strangelet, podría en principio convertir la Tierra entera en materia extraña en una fracción de segundo. Este escenario, conocido como el apocalipsis de materia extraña, fue tomado suficientemente en serio a principios de los años 2000 para que el Comité de Revisión de Seguridad del CERN evaluara si las colisiones en el acelerador LHC podrían producir strangelets. La conclusión fue que incluso si la materia extraña es el estado más estable, la producción de strangelets en colisionadores es tan improbable y la tasa de conversión tan lenta que no representa ningún riesgo. Los rayos cósmicos de alta energía, mucho más energéticos que cualquier colisionador terrestre, han estado bombardeando la Luna y otros objetos del Sistema Solar durante miles de millones de años sin producir ninguna conversión observable. Si la materia extraña fuera tan catalíticamente agresiva como el escenario más pesimista sugiere, ya habría ocurrido. Pero si la materia extraña existe y es estable, podría haber objetos compactos compuestos por ella, estrellas de quarks extraños. Una estrella de quarks extraña tendría propiedades observacionales ligeramente diferentes a las de una estrella de neutrones convencional. Un radio menor para la misma masa, una superficie de composición de quarks extraños en lugar de una corteza de neutrones, y la ausencia de la corteza sólida que produce los glitches en los púlsares. Algunos investigadores han propuesto que ciertos púlsares con propiedades difíciles de explicar con el modelo de estrella de neutrones convencional podrían ser estrellas de quarks. El debate continúa, y la resolución definitiva requerirá medidas de radio con suficiente precisión para distinguir entre las predicciones de los modelos de estrella de neutrones y los de estrella de quarks para el mismo valor de masa, una tarea que la misión NICER y las futuras misiones de rayos X están comenzando a abordar. El límite con el abismo. Agujeros negros de baja masa. Existe una frontera en la física de objetos compactos
que es al mismo tiempo perfectamente definida en teoría y extraordinariamente difusa en la práctica. El límite entre las estrellas de neutrones más masivas y los agujeros negros menos masivos. La teoría predice que existe una masa máxima para una estrella de neutrones, el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, por encima del cual ninguna presión de degeneración puede oponerse a la gravedad y el objeto debe colapsar en un agujero negro. Pero el valor exacto de ese límite depende de la ecuación de estado de la materia de densidad supranuclear, que, como hemos visto, no conocemos con precisión suficiente. Las observaciones sugieren que el límite está en algún lugar entre 2 y 3 masas solares. Las estrellas de neutrones más masivas conocidas, como el PSR Cumocora 0952-0-607 con 2,35 masas solares, están acercándose a ese límite. Los agujeros negros menos masivos conocidos, típicamente formados en sistemas binarios de rayos X, tienden a tener masas de 5 a 10 masas solares, dejando una brecha de aproximadamente 2 a 5 masas solares entre los objetos compactos más masivos y los agujeros negros menos masivos. Esta brecha fue durante mucho tiempo un misterio. ¿Es una ausencia real de objetos en ese rango de masas o es un artefacto de los sesgos observacionales? El evento Hebo-Paluo 190814, detectado por LIGO y Virgo en agosto de 2019, puso de manifiesto la profundidad de esta incertidumbre. La señal de ondas gravitacionales fue interpretada como la fusión de un agujero negro de 23 masas solares con un objeto de 2,6 masas solares. Ese objeto de 2,6 masas solares está en la brecha. Es demasiado masivo para ser la estrella de neutrones más masiva conocida, pero demasiado ligero para los agujeros negros típicos. ¿Era una estrella de neutrones extraordinariamente masiva? ¿Era un agujero negro de baja masa? La respuesta determinaría si las estrellas de neutrones pueden alcanzar masas de 2,6 masas solares, lo que restringiría fuertemente la ecuación de estado, o si los agujeros negros pueden formarse con masas tan bajas, lo que implicaría un mecanismo de formación diferente al colapso estelar estándar. La frontera entre los objetos más densos y los agujeros negros no es solo un problema de clasificación taxonómica. Es la frontera donde la física conocida alcanza sus propios límites de validez. Una estrella de neutrones es un objeto extraordinariamente extremo, pero sigue siendo un objeto con una superficie, con materia que puede ser estudiada mediante su radiación, con propiedades que pueden ser comparadas con modelos físicos verificables en el laboratorio. Un agujero negro es algo cualitativamente diferente. No tiene superficie en el sentido ordinario, no emite radiación de su interior, y la singularidad en su centro es el lugar donde las ecuaciones de la relatividad general dejan de ser válidas y una teoría de gravedad cuántica, que todavía no existe, sería necesaria. La estrella de neutrones está en el lado de acá del abismo. El agujero negro está al otro lado, y la frontera entre ellos es uno de los lugares más fascinantes de la física teórica y observacional. Las herramientas observacionales disponibles para estudiar esta frontera son múltiples y complementarias. Los detectores de ondas gravitacionales proporcionan la medida de masa más directa en el momento de la fusión, independientemente de si el objeto emite luz o no. Los telescopios de rayos X permiten estudiar los sistemas binarios donde una estrella de neutrones o un agujero negro acreta material de una compañera estelar, con diferencias en la firma espectral que en principio permiten distinguir entre los dos tipos de objeto compacto. Los telescopios de radio permiten detectar y medir con precisión los púlsares, cuando la geometría del sistema favorece la detección de los haces de radio.
y la red de radiotelescopios del Event Horizon Telescope, que en 2019 capturó la primera imagen directa de la sombra del agujero negro supermasivo de M87, está siendo ampliada con la ambición a largo plazo de resolver la región interna de los objetos compactos de masa estelar en nuestra galaxia. En ese futuro, la frontera entre estrellas de neutrones y agujeros negros dejará de ser una inferencia estadística y se convertirá en una imagen directa. GPM-1839-10. El objeto que desafía las categorías. En 2022, los astrónomos que trabajaban con el Murchison Whitefield Array en Australia anunciaron el descubrimiento de una fuente de radio que emitía pulsos cada 22 minutos con una estabilidad y una regularidad que no encajaban en ninguna categoría conocida de objeto astronómico. La fuente, denominada GPM-1839-10, había estado emitiendo esa señal desde al menos 1988, cuando aparecía en datos de archivo de radiotelescopios que nadie había examinado en busca de señales de período tan largo. 3 décadas y media de emisión regular, con un período de 22 minutos, sin ninguna detección previa, porque ningún sistema de búsqueda estaba diseñado para períodos tan largos. El problema con GPM-1839-10 es que un período de 22 minutos es incompatible con los modelos estándar de lo que puede ser una estrella de neutrones emisora de radio. Los púlsares emiten radio porque la rotación rápida de la estrella, combinada con su campo magnético intenso, crea las condiciones para la aceleración de partículas y la emisión de radiación coherente en los polos magnéticos. Pero existe una línea de muerte, un umbral en el diagrama de período versus derivada del período más allá del cual se esperaba que ningún púlsar pudiera mantener la emisión de radio. La rotación es demasiado lenta para mantener el voltaje necesario para la aceleración de partículas. El GPM-1839-10, con su período de 22 minutos, está profundamente más allá de esa línea de muerte. No debería estar emitiendo radio. Y sin embargo, emite. Las hipótesis propuestas para explicar GPM-1839-10 incluyen una estrella de neutrones con un campo magnético extraordinariamente intenso, del orden de los 10 elevado a 15 Gauss, un magnetar que rota extremadamente lento, cuyo campo magnético tan intenso podría mantener la emisión de radio incluso a períodos tan largos. Otra hipótesis propone que es una enana blanca con un campo magnético muy fuerte, un tipo de objeto que puede emitir radio en ciertas condiciones y que tiene períodos de rotación naturalmente más largos que las estrellas de neutrones. Una tercera hipótesis, más especulativa, involucra un sistema binario donde la emisión de radio está relacionada con la interacción entre los dos objetos más que con la rotación de uno solo. Lo que hace al GP-839-10 particularmente significativo no es solo su misterio individual. Es que su descubrimiento reveló que hay una población de objetos con períodos largos que la radioastronomía ha estado ignorando sistemáticamente porque los sistemas de búsqueda no estaban diseñados para detectarlos. En 2023 se anunció un segundo objeto similar, GPM-J09-01-4046, con un período de 8 segundos. En 2024, un tercer candidato. Cada nuevo descubrimiento sugiere que estos objetos son más comunes de lo que se pensaba y que la historia de la astrofísica de estrellas de neutrones está lejos de estar completa. El universo continúa revelando que las categorías que construimos para organizar nuestra comprensión
son siempre provisionales, siempre susceptibles de ser rotas por un objeto que no estamos buscando. Ondas gravitacionales y el futuro, lo que aún no sabemos. La detección de ondas gravitacionales en 2015 abrió una nueva ventana para observar el universo, y las estrellas de neutrones han resultado ser algunos de los objetos más ricos en información que esa ventana puede revelar. La primera detección de ondas gravitacionales de la fusión de dos estrellas de neutrones en 2017, y las docenas de detecciones candidatas en los ciclos observacionales posteriores de LIGO y Virgo han generado ya restricciones significativas sobre la ecuación de estado de la materia densa. Pero el futuro de la astronomía de ondas gravitacionales de estrellas de neutrones es aún más ambicioso. El Einstein Telescope, actualmente en fase de diseño avanzado con construcción prevista para comenzar a mediados de la década de 2020, y primeras observaciones científicas a finales de los años 2030, será una instalación subterránea en forma triangular con brazos de 10 kilómetros en lugar de los 4 kilómetros de LIGO. Su sensibilidad será entre 10 y 100 veces superior a la de los detectores actuales, lo que le permitirá detectar fusiones de estrellas de neutrones a distancias de miles de millones de años luz, en lugar de las centenas de millones de años luz accesibles a LIGO. El número de fusiones detectadas al año podría pasar de decenas a miles, proporcionando una estadística que transformará la precisión de las restricciones sobre la ecuación de estado. La detección de ondas gravitacionales de fuentes continuas es otro objetivo del futuro. Una estrella de neutrones que rote de forma no perfectamente axisimétrica, con una protuberancia o una deformación en su forma, emitirá ondas gravitacionales continuas a una frecuencia igual al doble de su frecuencia de rotación. La amplitud de esas ondas depende de cuán deformada sea la estrella, y la máxima deformación posible depende de la rigidez de la corteza sólida. Si la corteza es suficientemente rígida, la deformación podría ser detectable con los detectores de siguiente generación. La detección de ondas gravitacionales continuas de una estrella de neutrones proporcionaría información directa sobre las propiedades elásticas de la corteza, complementando la información sobre el interior profundo que se obtiene de las fusiones. El programa de temporización de matrices de púlsares, que usa redes de púlsares de milisegundo como detectores distribuidos de ondas gravitacionales de muy baja frecuencia, produjo en 2023 la primera evidencia estadísticamente significativa de un fondo de ondas gravitacionales procedente de binarias de agujeros negros supermasivos en el universo distante. Este resultado, anunciado simultáneamente por 4 colaboraciones independientes, marca el inicio de la astronomía de ondas gravitacionales de nanohercios, una ventana completamente nueva que es complementaria a la de LIGO y que se volverá más poderosa con el tiempo a medida que se añadan nuevos púlsares al conjunto y las observaciones se acumulen durante décadas. Más allá de las ondas gravitacionales, el futuro de la física de estrellas de neutrones involucra telescopios de rayos X de siguiente generación, especialmente el EXTP chino-europeo y el STROBE-X propuesto en los Estados Unidos, que realizarán medidas de curvas de luz de manchas calientes con una sensibilidad que superará en un orden de magnitud a NICER, reduciendo las incertidumbres en los radios de estrellas de neutrones hasta el nivel de decenas de metros en lugar de kilómetros. A ese nivel de precisión, la distinción entre diferentes ecuaciones de estado será definitiva para la mayoría de los modelos existentes, más extrañas de lo que jamás imaginamos. Hemos recorrido un largo camino desde la primera descripción de lo que es una estrella de neutrones hasta los misterios más recientes de los objetos de período largo y los fondos de ondas gravitacionales. En cada etapa del recorrido, hemos encontrado que la realidad de estos objetos supera en extrañeza y en riqueza cualquier expectativa previa. Es el momento de preguntarse por qué y de intentar articular lo que la física de las estrellas de neutrones nos dice sobre el universo y sobre los límites de nuestro conocimiento. La primera razón por la que las estrellas de neutrones son más extrañas de lo que jamás imaginamos es que son convergencias.
En un único objeto del tamaño de una ciudad se juntan la relatividad general, que describe la curvatura del espacio-tiempo bajo la acción de la gravedad y que sin las correcciones relativistas no puede siquiera predecir el período correcto de un púlsar. La mecánica cuántica, que gobierna el comportamiento de los electrones y los neutrones en la corteza y produce la presión de degeneración que impide el colapso. La física nuclear, que determina las interacciones entre los nucleones en el núcleo y que necesita ser extrapolada a densidades donde nunca ha sido verificada directamente. Y la física de partículas, específicamente la cromodinámica cuántica, que podría ser relevante en el núcleo más profundo si los quarks se desconfinan. Ningún otro objeto del universo reúne todos estos regímenes físicos en un espacio tan pequeño. Las estrellas de neutrones son laboratorios de la física unificada que ningún acelerador de partículas podría reproducir. La segunda razón es la velocidad a la que seguimos descubriendo nuevos fenómenos. Los púlsares fueron descubiertos en 1967. Los magnetares no fueron identificados hasta los años 90. Las FRBS no fueron descubiertas hasta 2007. Los objetos de período largo no fueron detectados hasta 2022. Cada una de estas categorías requirió una técnica de observación diferente, un diseño diferente de telescopio o de análisis de datos, y en algunos casos, una idea teórica previa que permitió buscar en el lugar correcto. Lo que esto nos dice es que la fenomenología de las estrellas de neutrones es considerablemente más rica de lo que cualquier modelo teórico completamente desarrollado puede capturar, y que los descubrimientos futuros seguirán sorprendiendo a quienes trabajan en este campo. La tercera razón es la conexión con lo universal. Las estrellas de neutrones producen los elementos pesados que componen la materia de la que estamos hechos. Producen los campos magnéticos más intensos del universo. Aceleran partículas y a energías que ningún acelerador humano puede alcanzar. Perturban el espacio-tiempo con ondas que pueden detectarse a 1000 millones de años luz. Son objetos locales en el sentido de que están dentro de nuestra galaxia, accesibles a la observación detallada, y al mismo tiempo son objetos universales en el sentido de que los procesos que en ellos ocurren tienen consecuencias cósmicas que afectan a la composición química del universo entero. La cuarta razón es la más difícil de articular, pero quizás la más importante de entender. Las estrellas de neutrones nos recuerdan que la naturaleza no está obligada a respetar nuestras intuiciones. Cuando los físicos derivaron las ecuaciones de la relatividad general en 1915, la solución de Schwarzschild, que predice los agujeros negros, fue considerada durante décadas como una curiosidad matemática sin correlato físico. Cuando la mecánica cuántica predijo la presión de degeneración electrónica en la década de 1920, la idea de que esa presión podría sostener un objeto del tamaño de la Tierra con la masa del Sol parecía ciencia ficción. Cuando Duncan y Thomson propusieron los magnetares en 1992, los campos magnéticos de 10 elevado a 15 Gauss eran tan diferentes de cualquier campo producible en laboratorio que la credibilidad de la propuesta dependía enteramente de la solidez del argumento teórico. En cada caso, la naturaleza resultó estar haciendo exactamente lo que la física predecía, incluso cuando esas predicciones parecían imposibles desde la perspectiva de la experiencia cotidiana. Esto es, en el fondo, la historia más grande que las estrellas de neutrones tienen que contar. No es la historia de objetos extremos en un rincón remoto del universo. Es la historia de la física como empresa de comprensión. La historia de cómo el pensamiento riguroso, combinado con la observación cuidadosa, puede revelar realidades que ninguna intuición podría alcanzar por sí sola. Cada nueva propiedad de las estrellas de neutrones que ha sido predicha y luego confirmada observacionalmente, es una validación de que las ecuaciones que usamos, derivadas en laboratorios a temperaturas de unos pocos cientos de grados y campos magnéticos de unos pocos teslas,
siguen siendo válidas en condiciones que difieren en decenas de órdenes de magnitud. Eso no era obvio. Que sea cierto es una de las observaciones más extraordinarias de la ciencia moderna. Pero la historia no está terminada. La ecuación de estado de la materia de densidad supranuclear sigue sin conocerse con precisión. El mecanismo exacto de los F, R, B, S sigue siendo incierto. La naturaleza de los objetos de período largo es un misterio activo. La posibilidad de materia de quarks en los núcleos de las estrellas de neutrones más masivas sigue siendo una pregunta abierta. Y en algún lugar del cielo, en algún telescopio que todavía no ha sido construido, o en algún archivo de datos que todavía no ha sido analizado con las herramientas adecuadas, hay una estrella de neutrones que está a punto de revelar algo que nadie esperaba. Algo que requerirá revisiones en los modelos, llamadas a colegas, revisiones de los datos. Algo que, al ser finalmente comprendido, ampliará una vez más nuestra noción de lo que el universo permite. En 1967, Jocelyn Bell veía en sus datos de radio una señal que pulsaba cada poco más de un segundo y que no tenía nombre porque el objeto que la producía era desconocido. Hoy, más de medio siglo después, sabemos que esa señal provenía de una estrella de neutrones en rotación, un objeto de una densidad comparable a la del núcleo atómico, con un campo magnético de miles de millones de Gauss, con un interior de neutrones superfluidos y una corteza cristalina sólida más rígida que el acero más duro que hemos fabricado. Sabemos que hay miles de objetos similares en la galaxia, que algunos de ellos giran 600 veces por segundo, que otros tienen campos magnéticos que polarizan el vacío cuántico, que cuando dos de ellos colisionan, producen el oro del universo. Esa es la distancia que la ciencia ha recorrido desde esa primera señal misteriosa. Y sin embargo, con cada año que pasa, el universo nos recuerda que hay más por descubrir. Las estrellas de neutrones son más extrañas de lo que jamás imaginamos, y lo serán aún más de lo que imaginamos hoy.